días, queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta fría mañana en la capital. Tengo las manos heladas, la nariz también. Bueno, aquí estamos como siempre, encantados de poder acompañarles. Gracias por esa fiel sintonía que nos sigue a través de Radio Pichincha Multimedia, que está también en la frecuencia de 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia y que también se suma pues en diversas radios a nivel nacional. Carchi, Imbabura, gracias a tu radio 95.9 FM. Nosotros estamos empezando el día de hoy repasando las noticias más destacadas. Hoy a las 8 de la mañana se tenía previsto pues que se instale la audiencia de apelación en la Corte Provincial del Guayas respecto del caso del habeas corpus que reconoció la existencia de la desaparición forzada de los 4 niños de Guayaquil, los 4 niños de las Malvinas. La jueza constitucional que inicialmente dictó esta medida se vio amenazada por la ministra del Interior, Mónica Palencia, y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. La audiencia ha generado sin duda gran atención a nivel nacional y se centra pues en revisar las medidas cautelares, las decisiones judiciales previas relacionadas con este caso que se convierte en un caso insigne, emblemático, que ha suscitado mucha preocupación y demandas de justicia por parte de la comunidad y organizaciones de derechos humanos. Espera que la Corte Provincial del Guayas pues emita un nuevo fallo considerando las apelaciones presentadas por las partes involucradas en un proceso que sigue, que es seguido más bien de cerca por diversos sectores de la sociedad ecuatoriana, y además las organizaciones de derechos humanos hoy muy temprano se han activado en redes sociales con varios hashtags, no más impunidad a Fuerzas Armadas y también juicio político a Lofredo, porque lo que piden es que la función judicial desde el Consejo de la Judicatura se rechace las amenazas emitidas por la ministra Mónica Palencia y también Giancarlo Lofredo en contra de la jueza que aceptó el habeas corpus por algo que era evidente, porque las imágenes estaban ahí mostrando cómo los 4 niños habían sido tomados por la fuerza y se habían realizado pues estas detenciones, esta desaparición forzada, obviamente sin seguir ningún reglamento, sin seguir ningún procedimiento, ningún protocolo establecido, es decir, fue arbitrario y después también tenemos la tortura y ejecución de estos 4 niños, sobre lo que no tenemos mayores detalles. También se suspendió la reconstrucción de los hechos que estaba prevista para días pasados, finales del mes de enero, se suspendió para después de las elecciones. Obviamente, pues entendemos que ahí hay varios componentes que también pues influyen en este caso, pero es necesario que las familias se sientan acompañadas y que la exigencia de la sociedad sea una investigación transparente, que el hecho de que estén involucradas las Fuerzas Armadas no signifique que las familias de los niños y niñas tengan que temer también por su seguridad, por sus vidas, y que deban temer que no se realicen todas las diligencias necesarias para esclarecer todos estos hechos. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Nosotros estamos iniciando, por supuesto, junto a ustedes, saludándoles, abrazándoles, invitándoles a hablar de varios temas el día de hoy. Jonathan Báez en un ratito estará con nosotros. Yo sé que a ustedes les encanta escucharles, pero ahora son las 9 con 20 minutos. A ustedes gracias por estar ahí, por seguir en nuestro programa. Enseguida va a estar Jonathan Báez con nosotros aquí desde las Guarmis. Vamos a repasar brevemente pues los resultados actualizados a este momento en la página del Consejo Nacional Electoral de este proceso que se llevó a cabo este 9 de febrero. Y lo que se da cuenta hasta esta hora cuando actualizamos los datos es que con las actas escrutadas ya el 96.39%, tenemos un porcentaje de 44.15% para Daniel Noboa Sin y el 43.95% para Luisa González. Un tercer lugar pues lo ocupa Leonidas Issa con 5.3%. Así es que así están los datos hasta esta mañana. En este instante actualizamos la página, más adelante volveremos a hacer esta revisión, pero ya está con nosotros Jonathan Báez. Él es economista y pues muy querido en este programa, así es que nos da muchísimo gusto tenerte aquí, mi querido Jonathan. Gracias por venir también a la radio y compartir con nosotras y con nuestra audiencia. Muchas gracias, Sofi, y también equipo de Radio Pichincha y todas las personas que nos escuchan. Sí, para mí Las Guarmis es un programa
programa que le tengo mucho cariño. Recuerdo cuando en 2019, pues, en las manifestaciones, ¿no? Mi casa fue violentada por los policías y recuerdo que fue el primer programa y el que más se solidarizó y la gente también. Entonces, el cariño está ahí presente. Entonces, cuando Sofi me decía, Jonathan, ¿va a ser por Zoom o vas a venir? Dije, no, voy a madrugar. Madrugar a las 9:20, sí. Pero sí madrugó porque estuvo aquí antes de las 9 en realidad. Para que vean. Fue mi propósito de año nuevo. Lo cumplí recién hoy, pero ya, ahí vamos. Bueno, Jonathan, es que me imagino que la noche da de largo para estudiar, para seguir revisando, pues todo lo que pasa además en el país. Sobre todo con este contexto electoral es muy provechoso lo que repasamos los datos ahorita nada más, este empate técnico prácticamente con el cual se define la primera vuelta electoral. Y pues ahí nosotros ayer hacíamos este análisis un poco desde cómo reaccionamos los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Y decimos, caben dos posibilidades, la una que te duele el bolsillo y la otra que te duele el corazón frente a las causas duras que estamos enfrentando, ¿no? Frente a casos como el de los niños de las Malvinas, que precisamente pues hemos estado pendientes también el día de hoy que suceda en esta audiencia de apelación al habeas corpus de la desaparición forzada, y el tema de cuánto nos duele el bolsillo y cuánto han impactado las medidas económicas neoliberales que hemos tenido durante estos años. Cuéntanos ahí un poquito cuál es la evaluación que tú has hecho, que pues los economistas que están del lado un poco del progresismo, de la izquierda han hecho. Bueno, sí, me parece que hay que tomar una posición abiertamente, ¿no? Ahí la academia a veces es un poco tibia en ese sentido y trata de ser como, bueno, aquí para no molestar esto. Me parece que uno tiene que tomar posición en todo, en la vida, en las relaciones familiares, personales, en todo, ¿no? Hay que tomar posición. Pero también esa posición me parece que se ve acompañada por información y por los datos, ¿no? Entonces, uno para comprender por qué vota por cierta tendencia, por cuál no, me parece que hay que ver lo que ha pasado de manera histórica y qué es lo que pasa el sol de hoy, ¿no? Por ejemplo, un dato muy decidor, me parece a mí importantísimo, es ver que ahora los nuevos estudios para poder observar cuánto, por ejemplo, del total de la torta, que digamos, ya que son los ingresos del país, ¿no? ¿Cuánto se lleva ese 1% que es el más rico y cuánto se lleva el 50% de menor ingreso, ¿no? Las personas más vulnerables. Y es muy curioso ver cómo después de una intensa lucha de búsqueda de justicia, de bienestar social, en 2015 y 2016, por primera vez en 20 años que tenemos la información disponible desde el 2000, el 50% menos rico tiene mayor porcentaje de representación en ese espacio que el 1% más rico. Es como la búsqueda de generar escuelas, hospitales, de generar lo que los economistas que sí saben suelen llamar salario secundario, es decir, tu ingreso se aumenta porque hay empleo, porque hay seguridad, etcétera, etcétera. Tú no tienes que gastar en salud, en educación, tus guaguas van a la universidad, van a los colegios públicos, buenos colegios públicos, y esto permite que los ingresos extras que te van generando a ti, tú eso lo puedas invertir en otras cosas, por ejemplo, en acumular también, en hacer tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa construcción histórica que se dio, me parece a mí, por decisiones políticas, ¿no? Porque eso hay que ser muy claro. Hay un estudio del World Inequality Lab, ¿no? Que muestra, porque muchos dicen, es que eso fue porque había plata del petróleo. Ese estudio demuestra cómo se redistribuyó todos los recursos que llegaron de las rentas petroleras y se muestra que todo benefició a los quintiles de menos ingresos. Es decir, esos recursos fueron llevados a las personas que más lo necesitaban. Entonces ahí ya en un estudio, si lo quieren ver así internacional, te está demostrando esto. Explica lo que es quintiles, porque había una funcionaria del MIES que no sabía lo que eran quintiles y que creo que ganó de asambleísta. Ganó y creía que era una bebida. No, esos son así. Quintuples, es otra cosa. Los quintiles son esta distribución de la población dividida en 5, ¿no? Si es que yo hablo de quintiles, cuando los economistas digan quintiles, están hablando de la división en 5, ¿no? Es decir, el 20%, 20%, 20%. Cuando les digan deciles, es división entre 10, ¿no? Si escuchan por ahí una cosa más difícil que es percentiles, se refiere al 1%. Entonces, cuando yo me refiero a estas divisiones, se refiere a cómo está escalonado el nivel de ingresos, ¿no? Entonces, después de toda esta lucha, ¿no? Después de toda esta disputa por generar recursos integrados a la población, en 2015 y 2016, el 50% más rico tiene mayor participación en el ingreso nacional que ese 1% más rico. Y claro, es como que después de ese periodo, todas las personas que dijeron, estas personas no merecen recibir estos recursos, no merecen servicios públicos de calidad, no merecen esta cosa de aquí, hay que desarmar. Porque es que la torta es la misma, ¿no? O sea, depende cómo la distribuyes.
La torta es la misma y se vuelve un juego de suma cero. Es decir, a mí me toca quitarle a uno para darle a otro. Pero cuando se genera políticas de redistribución y de crecimiento económico, que la redistribución genera crecimiento económico porque aumenta la demanda, esto permite a su vez que la torta crezca y entonces a todos nos toca más. Entonces, es muy curioso porque las personas de los grupos económicos, por ejemplo, no dejaron de ganar, ganaron. Pero las personas también más vulnerables de las clases medias también empezaron a ganar. Sus guaguas comenzaron a movilizarse socialmente con becas al exterior. Entonces era una situación en la que todos ganábamos. Y para lograr eso hay que generar crecimiento y redistribución. Pero en un momento dijeron, no. Si es que van a seguir dando redistribución, preferimos que no haya crecimiento económico. ¿Recuerdas tú esta frase, la de, aunque nos cueste la economía? Fue eso, exactamente. La de Lazo. Sí, la torta prefirieron que se reduzca completamente, y para ellos quedarse con su parte, con su nivel de ganancia, decidieron pues básicamente precarizar el trabajo, dejar de dar servicios de salud públicos. ¿Y cómo se obtiene ganancia de eso? Cada vez que el Estado disminuye su participación, su representación, sus prácticas de servicio, el sector privado empieza a aumentar. La pandemia es la más clara muestra, ¿no? No hay salud pública porque hay unos recortes que se hicieron desde la época de Richard Martínez y Verónica Artola en el Banco Central del Ecuador también, porque ellos, recordemos que firmaron la carta con el FMI, ¿no? Que básicamente alude a los ajustes que se hacen en la economía. Desde ahí, entonces, ya para salvar la vida, ¿qué tengo que hacer yo? Irme al sector privado, a pagar onerosas cuentas. Y me pregunto yo, esas familias sería interesante ver, estudiar, hasta ahora si siguen endeudadas. Y tal vez la persona perdió la vida en una clínica privada. ¿Quién reguló el precio de las clínicas? ¿Quién reguló eso? Tenía que ser el Estado. Y pero claro, no lo hizo. No lo hizo porque no le conviene. O sea, es una situación muy, muy funcional. Y de hecho ahora estamos viviendo lo mismo, ¿no? Porque tú estás hablando de la pandemia, pero la pospandemia también ha sido crítica en ese sentido. Por ejemplo, hablando del tema de salud, o sea, uno ve en una cuadra 6 farmacias mínimo, y si es que las farmacias siguen creciendo y les resulta rentables, porque evidentemente en el sistema público ya no te están dando lo que antes te daban y te toca gastar. De hecho, el gasto de bolsillo de salud se sigue incrementando, es decir, 33 centavos de cada dólar que se gasta en este país en salud salen de los bolsillos de los ecuatorianos y muchas veces de los más vulnerables, porque te toca buscar la forma, hacer la rifa, hacer el chanchito solidario, alguna forma, ¿no? La beneficencia como una forma en la que la élite depredadora se legitima en lugar de un Estado que hace política pública. Entonces ahí también tenemos, en lugar de tener una salud pública, tenemos esta suerte de beneficencia. Pero ¿no? Ni siquiera eso, porque somos los mismos que tenemos poco rescatando a los que están sin nada, ¿no? Nos toca salvarnos entre nosotros, porque si no hay alternativa, pero eso también un poco no tiene que romantizar el hecho de que hay que exigirle al Estado que lo vaya, cumpliendo. Entonces esto me parece que se vio mucho en campaña. Me parece que la primera dama también fue parte de esta situación, ¿no? De entregar esto. Y claro, esto es... muy asistencialista el tema. Esto es siempre una situación de clientelismo que lo que hace es básicamente atar a las personas siempre esperando que haya beneficencia en lugar de política pública. Entonces esto es súper complejo de analizar porque finalmente todas estas políticas desembocan en una situación súper complicada en la que finalmente la población a veces termina orillada, ¿no? Porque muchas personas dicen, esta persona, hay un término muy, muy que lo suelen utilizar, los florindos, ¿no? Que no se tiene y eso, pero es que en ese momento cuando se le tiende la mano a esta persona, ese momento se forma una relación, una red, y esta persona sigue votando porque dice, bueno, me ayudó, o sea, como quiera me ayudó, pero esa persona no entiende que después, que esa persona se vio obligada a llegar a esa situación de estar pidiendo beneficencia porque las políticas públicas de ese mismo mandatario fueron las que le llevaron y le van a seguir llevando a seguir buscando beneficencia en lugar de tener un proceso de dignidad. Entonces, sí hay que tomar en cuenta mucho esto para las personas que en este momento están votando por Noboa y que de alguna manera pues se han visto como también denostadas, ¿no? Y vemos lo que pasó en el cierre de campaña, ¿no? Les dejaron totalmente así. Yo pienso que algo importante es invitar a esas personas nuevamente a que repiensen si es que eso les hizo, así como les dejó votadas en el cierre de campaña, así les va a dejar votadas en los próximos 4 años si es que este candidato llega a ser presidente. Pero además tenemos, para analizar un poco más de un año de lo que ha sido el gobierno de Daniel Noboa, y ahí
tenemos incremento de precios de combustibles, tenemos incremento del IVA. ¿Cuáles han sido las características de la política económica de Daniel Noboa? Bueno, me parece que la política económica es interesante hacer análisis de discurso. Para los politólogos, sociólogos es muy interesante, y para los economistas, en cambio, en nuestra esfera, lo que nos corresponde a nosotros, las leyes económicas del gobierno definen muy bien hacia qué apunta este gobernante, ¿no? La primera ley que envía el presidente Noboa es básicamente hacer una remisión tributaria, es decir, perdonar impuestos a las personas más ricas. Entonces, nosotros tuvimos que ir a disputar, sacar estudios, una serie de análisis, demostrando que el principal beneficiario de esta ley, si es que no se le ubicaba candados, era el mismo presidente Noboa. Es decir, estas personas llegan a solucionarse las vidas ellos y ellas. No llegan a buscar una situación empática porque no han vivido esa complejidad, no han vivido el tema de estar en una situación sin empleo, no han vivido el tema de qué pasará el día de mañana, comeré, no comeré. Entonces, como no han vivido esa situación, sus problemas son otros, y ellos llegan al Estado y tratan de resolver sus problemas. Entonces, la primera decisión que tomó el presidente Noboa es de hacer una revisión tributaria. Hubo que ponerle candados para que ni él se beneficie de esta situación, y supuestamente eso iba a hacer que aumente el empleo, que se mejore, que las empresas puedan invertir. No pasó. No ocurrió, ¿no? Claro, cuando vemos las últimas cifras del INEC nos dicen que la informalidad es lo que más ha crecido y el empleo adecuado sigue bajando, ¿no? Bueno, sí, pero ahí hay una limitación, y hay varias limitaciones también de parte del INEC, ¿no? Me parece que es muy interesante porque se apega a las estadísticas del trabajo, a la CIET, ¿no? Para tratar de encontrar una homologación entre países, para ver el nivel de empleo, cuánto es en Argentina, cuánto es en Uruguay, ¿no? Es interesante. Y la noción de empleo adecuado permite ver eso, pero también oculta cosas, porque el empleo adecuado no permite ver, por ejemplo, si es que las personas están afiliadas a Seguro Social, no permite ver si es que hay estabilidad en el empleo. ¿Qué pasa si yo tengo, justo cuando me hacen la encuesta, yo tengo contrato de 3 meses y después me voto? Recordemos que las cámaras querían que ya no exista este periodo de prueba de 3 meses, sino se extiende 1 año, ¿no? Entonces, me oculta cosas. Nosotros estimamos una cosa que se llama índice de precarización, donde tomamos en cuenta estos indicadores. Y el índice, desde 2017, solo ha ido incrementándose. ¿Y qué factores toma en cuenta ese índice de precarización? Justo la seguridad social, si es que una persona está afiliada o no, y si es que tiene un contrato estable. Y si es que el salario es mayor que el salario básico unificado. Mira, te voy a contar, y que es que quiero contarles de esto porque me pude comunicar con una trabajadora de una panadería, de una cadena grande, que no puedo mencionar en este momento el nombre, pero entonces ella me dijeron que hable con usted, y me manda un documento que les hacen firmar previamente, en el que les dicen que prácticamente asuman cualquier faltante de caja o cualquier pérdida de algún, no sé, o sea, en este caso de los panes, que han faltado 5 panes, tienen que asumir ellos, y resulta que del sueldo básico, más las horas extras, porque digamos que por horas extras ganan unos $100, ¿no? Les descuentan ahí, les hacen firmar y dicen, bueno, falta en caja tal, no hay ningún procedimiento previo, pero como ya firmaron el documento, les descuentan esos $100 de las horas extras. Entonces trabaja 12, 14 horas, pero por el mismo sueldo básico, porque ese es el mecanismo, ¿no? Entonces, qué dolor, ¿no? Y ahí está, porque al final del día está afiliada, está dentro de ese pero hay porcentaje de personas que están en empleo adecuado, en teoría. Pero hay prácticas, bueno, si es que gana más que el básico, ya cuenta como empleado adecuado, ¿sí? Pero no se ve todas esas situaciones. ¿Y ahí quién tiene que actuar? El Ministerio del Trabajo. Pero si es que el Ministerio del Trabajo no está actuando en esas condiciones, entonces simplemente el patronazgo cree que puede hacer lo que quiera. Yo te cuento otra, Sofía. En la época de Navidad contratan mucho para estas ventas de ropa, ¿no? También una gran empresa, que no voy a decir cuál, pero lo que hace básicamente es, les dan 3 horas de almuerzo para que después se queden trabajando hasta las 9 de la noche. Y claro, esas horas ya no cuentan como horas extras, sino cuentan como parte del tiempo de trabajo. Entonces, miren cómo hay una serie de mecanismos que utilizan para no pagar lo justo, ¿no? Y por eso es que querían el tema del contrato por hora. Recordemos que esta también fue una medida, ya que hablamos de política económica, del presidente Noboa en su consulta popular. Quería arbitrajes internacionales para que el país pierda y dejar sin plata al Estado para que no pueda hacer obra social, ¿no? Para que no pueda hacer gasto social. Hizo la pregunta para el tema del contrato por horas también. Y una medida gravísima que afecta a la dolarización es que él siguió con la senda de Guillermo Lasso de disminuir el ISD. Recordemos, ¿no? ¿Cuál era la oferta de campaña principal? Recuerdo yo en materia tributaria, voy a bajar el ISD. Como que ese fuera un problema de la población. O sea, ¿cuándo uno va a sacar plata del país?
recordar aquí también que antes, cuando el SRI permitía ver esto porque era información pública, el candidato Noboa, en algunos años, él sacó $1.000.000, hasta donde hubo registro, ¿no? Del país. Entonces, mucho el país no le interesa. Y claro, él lo que quería hacer es bajarse el impuesto a las divisas para que ya no pagara este tributo. Y lo bajó casi hasta el 3.25%, si no estoy mal. Y después nuevamente aumentó al 5%, afortunadamente. Y eso protege la dolarización. Entonces vemos un presidente que quiere atacar el empleo, quiere atacar el trabajo, a los trabajadores, que durante su mandato lo que quería es hacer dejar de pagar impuestos, también impuestos de divisas, impuesto a la renta también, y para eso generó una serie de remisiones tributarias y una serie de cosas más, ¿no? Y la más grave, que es, ¿qué impuesto quiso meter? El impuesto más regresivo, el IVA. Y esta es una situación que muchos dicen el conflicto armado, pues no, señoras y señoras, lo dijimos aquí hace algunos meses también, el IVA ya estaba planificado desde 2019. Aumentar 3 puntos. Ni siquiera decía, Sofi, vamos a aumentar el IVA. No, decía, vamos a aumentar 3 puntos, del 12 al 15%. Y cuando pasó todo lo de TC, que no sabemos qué onda, ya se subió al 15%. Entonces vemos ahí esta situación compleja en la que se quiere quitar a los ciudadanos ecuatorianos de sus bolsillos para pagar estos onerosos contratos súper oscuros del tema eléctrico, ¿no? Vemos como la crisis eléctrica sirvió como excusa para pagar carísimos contratos, y de eso no se ha dicho nada, no se sabe nada, no hay allanamientos, ¿no? Que, o sea, es una situación complicada que está pasando, en la que de esos 3 puntos que nos subieron del IVA, cada vez vemos más como estos siguen enriqueciendo con contratos súper turbios e incluso con los familiares, ¿no? Recordemos que la tía tiene ahí unos contratillos, aunque lo quiere ocultar con acciones. Sí, se deshizo recién de algunas acciones, pero, ¿no? De esta no. empresa, pero después de que también, digamos, todos los candidatos, incluso en el debate, le sacaron eso en cara, ¿no? Pero, Jonathan, como para ir cerrando, ¿qué estrategias deberían adoptar también las fuerzas progresistas en el Ecuador para evitar que esta narrativa, también desde el punto de vista económico, neoliberal, siga predominando también en el debate público? Porque cuando tú vas a escuchar, hay muchos análisis que te dicen que hay que hacer lo mismo que ya se ha estado haciendo, que hay que continuar con esto, la reducción del gasto público, aunque no haya crecimiento económico en el país, aunque el empobrecimiento de las personas pues siga también incrementándose. Bueno, primero exigir que exista transparencia de parte de los sectores que tienen que mostrar las cifras de lo que está pasando, ¿no? Lastimosamente, Sofi, los datos de desigualdad, por ejemplo, están resesgados. Voy a poner un ejemplo. En 2017, las personas que más ganaban en la encuesta de empleo se registraban con $52,000. Es decir, existía esta, aunque la encuesta es sesgada, ya sabemos, ¿no? Las personas que sabemos del tema de desigualdades, para analizar siempre desigualdad hay que ver a las personas de mayores ingresos. La encuesta a veces limita esa posibilidad, siempre hay que irse al tema tributario. Solo pequeño pie de página. Recuerdo cuando nos querían subir, ¿recuerdas tú, Sofi, el impuesto a la renta? Y esto lo estaba promocionando Simón Cueva Armijos, que era ministro de Economía de Lazo. Y recuerdo que él decía, es que según la encuesta de empleo, las personas que más ganan a partir de $2,000. Entonces yo en esa reunión fui y le dije, estoy seguro que el brillante equipo del Ministerio de Finanzas sabe que cuando uno quiere hacer este tipo de aumentos tiene que ver datos tributarios, no de encuesta, porque ahí se esconde la situación. Callados y mutis, ¿no? Entonces uno sabe eso. Ahora las personas que más ganan en las últimas encuestas de empleo ganan $7,000, $6,000. ¿Qué quiere decir eso, Sofi? Para no mostrar la desigualdad y lo que está pasando realmente en el país, tú lo que haces es no tomarles las encuestas a estas personas. Entonces eso es un ocultamiento grave de lo que está pasando en el país. Entonces, claro, una persona llega y dice, ve, la desigualdad ha aumentado, ¿por qué dices que el neoliberalismo es malo? Y no es verdad, es porque hay este ocultamiento. Entonces, primero, de parte de la academia, de las fuerzas progresistas, hay que ver los datos y ver todo lo que está pasando y todo el daño que le están haciendo al país. El segundo elemento es ver y entender que se ha reconfigurado una derecha basada en la figura de Daniel Noboa. Si nosotros vamos a la elección del 2023, que él se lanzó como postulante, ¿no? Donde más votan los ricos, donde votan los ricos de los ricos del país, él apenas saca el 10% de la votación. Primero votaron por Sonnenhosner, votaron después por Fernando Villavicencio, que había fallecido, votaron por Topic y recién por Noboa. En esta última elección, el 83% votó por Noboa. Quiere decir que todos se aglutinaron alrededor de este personaje. Y entonces me parece a mí que es muy importante que las fuerzas progresistas en un gran frente amplio, en una gran alianza, tomen la posibilidad de un solo programa económico que apunte a derrotar el ámbito neoliberal. Así como al presidente Moreno le llevó meses destruir todo el aparato público que aún se sostenía un poquito
por eso las cifras de 2017 todavía medio marcan una situación importante. También, primero, regular todo lo que destruyeron, incluyendo deuda externa, incluyendo una auditoría, porque en Argentina, por ejemplo, la deuda externa se demostró que casi toda fue utilizada para fugar capitales. Imagínate esa situación. Entra dinero, se queda con la deuda del país y se fuga esa plata. No se hace una sola obra. Y encima ese país se queda con la deuda. Entonces tiene que pagar el doble, ¿no? Porque no se hizo obra y aparte tiene que pagar la deuda. Entonces aquí necesitamos una auditoría urgente de la deuda externa, de lo que está pasando, y derivar todas estas implicaciones que se hizo, ¿no? El tema del ajuste del Estado, el tema de cómo poco a poco no se está dando gasto social. Por ejemplo, había noticias muy tristes como que a las personas se le van a terminar el contrato en el Seguro Social. Ayer tuve una experiencia personal en la que una doctora me dijo, ya, no van a renovar el contrato. Y esto implica que esa persona se queda sin empleo, va a afectarse a su familia personalmente, pero también ese ingreso que deja de percibir le afecta a la economía como tal. Y aquí, ojo también, estoy seguro que debe haber empresarios del lado del progresismo. Señores empresarios, cuando ustedes estaban mejor, fue cuando el país estaba mejor. Entonces, si es que hay un Estado fuerte que regule, estoy seguro que el sector privado también va a aumentar sus riquezas, y esto es importante para el país y necesitamos para esto un Estado que regule. Entonces me parece que ahorita lo que se necesita es una gran alianza de las izquierdas que permita constituir un gran frente, porque si es que no estamos todos juntos en este momento, nos van a destruir. Y todas las personas que creen que en este momento no sufren persecución, vayan a ver El Rey León. Hay una escena muy bonita en la que dice, mientras caminan buscándonos a nosotros, están pensando en cómo ir por ustedes. Así que esos son estos personajes. Hay que, por todos los medios, que no logren llegar nuevamente al poder. Y hay que pensar en esas discusiones, ¿no? Hacerlas de forma colectiva también creo que es necesario, importantísimo, porque además América Latina sigue siendo un gran territorio en disputa geopolítica debido a sus recursos naturales también, ¿no? Y hay muchos temas que pues deberíamos considerarlos en este momento. Gracias, Jonathan, qué lindo es verte acá. De igual forma, por favor, ven más seguido, madruga más seguido. Ustedes me dicen y yo me cruzaré toda la ciudad, hoy crucé toda la Simón para venir acá, y así lo seguiré haciendo. Qué bueno tenerte acá. 9:43, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Gaby Cruz también ya viene con nosotros, Evelyn Caiza nos tiene reportes en vivo y mucho más hasta las 10:20 aquí con Las Guarmis. Ya estamos de regreso, queridos amigos, amigas, aquí en Las Guarmis, son las 9:47 y Gaby Cruz ya está con nosotros. Ayer le extrañamos, bueno, todos andábamos medio cansados ahí. Verdad también, yo también les extrañaba muchísimo. Buen día, amigos y amigas de Las Guarmis, pero sí, es que aparte acá movimos de todo literalmente, así que hasta un poco volver a la normalidad, pues estábamos también acoplándonos, y ayer no pude acompañarlos, pero hoy estoy con ustedes también. Así es, qué bueno que estemos juntas para presentar noticias, para saber qué está pasando en el país. Nuestra compañera Evelyn Caiza nos preparó un reportaje que habla acerca de la inseguridad que no está dando tregua en el país. Así es, bueno, recordemos que el mes de enero de este año se pintó como el más peligroso de la década, y hay algunas personas que también dicen que es el más peligroso en la historia del país. Solo en Quito se registraron 6 muertes violentas. Lamentablemente una familia fue asesinada a tiros en la ferroviaria y también un hombre en la Necochea. Pero escuchemos más detalles con nuestra compañera Evelyn Caiza. Las muertes violentas en el país alcanzaron los 750 casos hasta el 30 de enero, según datos policiales. Esto lo convierte en el enero más violento de la última década. En promedio, hubo 25 homicidios intencionales cada día, es decir, un asesinato cada 57 minutos. Una cifra mayor en un 41,51% respecto a los 424 asesinatos que se cometieron en los primeros días de enero de 2024. Las provincias que más crímenes registran son Guayas con 261, Manabí con 86, Los Ríos con 42, Santa Elena con 15, Tungurahua con 10 y Pichincha con 6. 5 de las muertes violentas de Pichincha se registraron en la ferroviaria, al sur de Quito. Sucedió cuando 2 sujetos ingresaron a una vivienda dejando como saldo una familia asesinada y un menor herido. El 6º asesinato fue en la Necochea, en el sector centro-sur de la capital. Hombres en una motocicleta dispararon hasta dejar sin vida a un ciudadano de 38 años. Moradores que prefieren mantener en reserva su identidad aseguran que el incremento de la delincuencia y asesinatos se debería, en su mayoría, a la presencia de bandas como Los Lobos, Latin King o Chone Killers,
que buscan tomar el control para incrementar sus actividades delictivas. Otro sector lleno de denuncias de los moradores y temor por la inseguridad es la Cocha de Turubamba. Actualmente pues evidenciamos bastante lo que es la delincuencia, la inseguridad. Lamentablemente no se puede salir de madrugada ya que pues somos víctimas de la inseguridad, robo de teléfonos, robo de vehículos, robo de ganado. Lamentablemente las cifras han aumentado. A años anteriores pues no se evidenciaba esto en el barrio La Cocha. La ecuatoriana al sur de Quito no se queda atrás. Las vecinas cuentan que ya tienen identificados a los sujetos que las amedrentan con grandes cuchillos. Hay muchos drogados que están sentados en la vereda y es peligroso, uno medio se mira, hay ratos que ya se drogan y vienen de frente a robar. Está bien. La situación está bien mala, sí. Solo con cuchillo anda. Le tengo conocida a un señor que uno no hay como decir nada, ni denunciarles porque no hay apoyo, pues. Entonces vienen contra uno. Cabe recalcar que en 2024 en dichos barrios se registraron las siguientes cifras de homicidios. La Roldós sumó 18, la Ecuatoriana y Turubamba 14 cada uno, Solanda 9 y La Mena 8. Para Radio Pichincha, Evelyn Caiza. Muchísimas gracias a nuestra compañera Evelyn Caiza y también la reportería de Edison Paucar, que pues ha estado en estos barrios, conociendo las realidades, conversando con la ciudadanía, destacando lo que está ocurriendo en el país en torno a la inseguridad, pero también hay otros métodos de estafas muy curiosos, ¿no? Que nos prestan también a estar siempre prevenidos, a tener mucha precaución cuando vamos a dar algún dinero, ¿no? Y en este caso, pues, Diana Dávila nos preparó una nota amplia donde muestra cómo un estafador pues en serie está engañando con falsos arriendos en Quito y acumula ya 30 denuncias. La página web es www.radiopichincha.com, ahí está la nota que ustedes pueden revisar, un reportaje amplio sobre este tema. Así es, bueno, es Carlos Alberto N.R. de 49 años, que ya fue denunciado ante la Fiscalía por estafar a personas interesadas en arrendar o adquirir inmuebles en Anticresis, y bueno, también en redes sociales, ahí él contacta a sus víctimas, firma estos contratos notarizados y entrega las llaves funcionales antes de desaparecer con el dinero, y su última estafa ocurrió el 5 de febrero de este año, cuando Cristian Molina perdió $4,000. ¿Cuál es el modus operandi? Es el mismo. En al menos 30 casos desde 2019, sus víctimas descubren que las cerraduras han sido cambiadas luego de entregar el dinero y que su familia, que conoce las estafas, instala cámaras para intimidar también a los denunciantes, ¿no? Ahí consultamos a un abogado que sostiene que este caso podría tratarse como delincuencia organizada, ya que involucra también la complicidad de otras personas, pero a pesar de las denuncias, la Fiscalía aún no ha tomado medidas efectivas contra el sospechoso, quien sigue operando impunemente. 30 casos similares donde pues utiliza esta figura de antícresis, que es un contrato por el cual una parte entrega a la otra un buen inmueble como garantía de un pago futuro, es decir, no sé, te doy $15,000 para poder utilizar también el bien, que normalmente es un bien como para vivir, por un año, ¿no? Entonces, cuando se cumple este contrato, luego te tengo que devolver los $10,000 y la persona también, pues, hacer la entrega del inmueble, aunque estás encargado de pagar los gastos, los impuestos, pues depende cómo haya sido estipulado este contrato de antícresis, pero lo que está haciendo pues esta persona, y que entendemos es un nuevo modus operandi que seguramente se replica, es que recibe el dinero y luego desaparece, cierra esta vivienda, cambia las cerraduras después de haber entregado las llaves y desaparece con el dinero, lo cual se constituye sin duda en una estafa. Así es que tengan muchísimo cuidado con esto, porque pues podría generarles problemas. Ahí, no sé, la recomendación quizá, no sé, desde un punto de vista personal sería, si usted tiene algún dinero, una suma fuerte, preferible es que lo ponga en alguna casa
una cooperativa de pronto donde le van a dar el dinero mensualmente y usted arrienda normalmente un departamento bajo otras condiciones, ¿no? Porque resulta como muy peligroso. No, y hay que destacar también que esta denuncia, en apenas una denuncia fueron cerca de $4,000. Tomen en cuenta que ya acumula este sujeto 30 denuncias. Estamos hablando de una estafa que supera los $100,000. Así que es lamentable para las familias que también confiaron en esta persona, que entregaron su dinero previamente con la firma de este contrato, supuesto contrato, y pierden también sus ahorros, su dinero y se quedan igual sin vivienda. Es lamentable lo que está ocurriendo. Así es, sobre todo la fiscalía que no actúe teniendo las denuncias en sus manos. Es importante que apoyen también a la ciudadanía porque estamos hablando de altas sumas de dinero. Bueno, son las 9:54, ya mismo Evelyn Caiza va a estar con nosotros con un reporte en vivo. Mientras tanto, pues vamos a repasar lo que ha ocurrido en las elecciones de nuestro país. Gaby, si podemos actualizar la página del CNE, también como para repasar los últimos resultados. La nota en nuestra web está actualizada también a esta mañana, pero resulta que estamos viendo como que al estilo de Estados Unidos, donde el poder pues se concentra en dos fuerzas políticas, en ese caso demócratas y republicanos. En Ecuador pues se ha dividido también prácticamente en dos frentes tras las elecciones del 9 de febrero de 2025, cuando el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN y la Revolución Ciudadana pues obtienen casi un empate técnico, ¿no? Así es, para actualizarles las cifras con corte a las 9:50 de la mañana de este martes 11 de febrero, pues Luisa González obtiene el 43,95% y Daniel Noboa el 44,15%. Es apenas una diferencia del 0,20, 0,2%. Así es, sí, justo 0,2, ¿no? Con el 96,45% de las actas válidas, ¿no? Entonces son estos dos movimientos quienes literalmente pues repartieron los votos en todo el país, aunque segmentados por cantón, parroquia, su circunscripción. La realidad podría cambiar, ¿no? Por un lado, Daniel Noboa, el candidato presidente, ya nos decía Gaby, obtuvo esa cifra de 44,15%, mientras que Luisa González 43,95%. Es decir, 14 candidatos presidenciales se repartieron el 11,70% más o menos, ¿no? Y por el momento tenemos ya escrutado el 96,45% de las actas, a excepción de Imbabura. Las provincias de la región Sierra apoyaron a Noboa, mientras que todas las provincias de la región Costa respaldaron mayoritariamente a Luisa González. Allí se ubican, además de que decirlo, las zonas más pobladas del país. Así es, pero en la Amazonía hubo una división. González ganó en las provincias más pobladas, Sucumbíos y Orellana, y en el resto lo hizo el candidato oficialista. Y bueno, ya tenemos estos resultados de las elecciones, ¿no? Del 9 de febrero, pero que también tenemos resultados de la nueva asamblea, que es lo que se avisora, ¿no? Que esta nueva asamblea se va a dividir entre estos dos movimientos, Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional, prácticamente en la mitad. Y estos comicios, aquí los ecuatorianos, recordemos que eligieron a 151 asambleístas, son más asambleístas ahora, se incrementó de 137 a 151 debido también al crecimiento poblacional, y tendríamos 15 asambleístas nacionales, 130 provinciales, 6 por el exterior, es decir, 2 por Europa, Asia y Oceanía, 2 por Estados Unidos y Canadá y 2 de América Latina, África y Oceanía. Así es, con más del 90% de las actas escrutadas por el Consejo Nacional Electoral, el Parlamento ecuatoriano empieza ya a tomar forma, con cifras todavía extraoficiales, pues aún no se contabiliza el total de los votos. El movimiento oficialista lograría 67 asambleístas, mientras que la Revolución Ciudadana alcanzaría 66 curules. Por su parte, Pachacutic tendría 8 parlamentarios, el Partido Social Cristiano 5, mientras que el resto del movimientos locales abarcarían 5 asambleístas para el nuevo periodo. A ver si ampliamos un poco la nota en nuestra web, Gaby, precisamente para que podamos ver cómo se definen, ¿no?, los nombres de los asambleístas que eventualmente estarían pues formando parte de la nueva legislatura.
ADN y la Revolución Ciudadana Reto alcanzaron pues la mayoría de curules de asambleístas nacionales. Ahí lo vemos, tenemos un cuadrito también que muestra pues cómo en el caso de los asambleístas nacionales está Anabel Asín de ADN, Nils Olsen, Diana Jacome, Esteban Torres, Sade Fritze, Juan José Reyes y también Diana Blasio. Bueno, pero hay que decirlo, ¿no, Sofía? Esto todavía son resultados preliminares. Estamos hablando ya de las cifras más cercanas a cómo podrían ser la llegada del número de asambleístas, dependiendo del partido del movimiento, pero esto no lo vamos a saber hasta que esté el 100% de las actas, ya esté completamente el conteo, así que son cifras preliminares que por el momento las estamos manejando. Así es, en el caso, seguimos revisando los asambleístas nacionales, también entrarían Raúl Chávez de Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, Javier Lazo, Priscila Esquetine, Franklin Samaniego, Liliana Durán, Sergio Peña también de Revolución Ciudadana Reto y Alfredo Serrano del Partido Social Cristiano. Esto es lo que pues en la primera lectura se da, aunque una curul nacional todavía se encuentra en disputa por el Partido Social Cristiano y ADN. Mientras tanto, la lista de legisladores provinciales se armaría de esta manera. Así es, ya tenemos los asambleístas provinciales de ADN y la alianza también Revolución Ciudadana Reto alcanzaron la mayoría de los curules. Aquí tenemos de ADN a Camila León, Adrián Castro, Anthony Becerra, le siguen ya de la Revolución Ciudadana Roque Martín Ordóñez, Mabel Méndez, Gerardo Machado, Pachacutic, Mariana Yumbay de ADN, Henry ellos Bosques. En Azuay, ¿no? Así es, la mayoría son en Azuay, ya siguen en Bolívar, Henry Bosques y también Mireya Pazmiño de la RC. En el caso de Cañar, pues estamos hablando de 2 legisladores de Pachacutic, que tenemos a Segundo Choro y Fabiola San Martín, y Blasco Luna de la Revolución Ciudadana Reto. Estos son los cálculos que inicialmente se hacen de cómo ingresarían pues en estas curules los distintos candidatos. Le siguen igual 3 asambleístas de Carchi, 1 de ADN, también Somos Carchenses y de la RC y Reto. Le siguen también 4 de Chimborazo, 2 de ADN, 1 de la RC y también 1 de Unidos Somos Más, 4 de Cotopaxi, que serían 1 de Pachacutic, 2 de ADN y 1 de la RC. Así es, en el Oro, en cambio, tenemos el Movimiento Sur Unido Regional, Steven Ordóñez, 2 de ADN y también de la Revolución Ciudadana, 2 asambleístas, ¿no? Revolución Ciudadana es Sara Noemi Cabrera, Diego Salas. Vamos a Esmeraldas, ahí tenemos a el Partido Social Cristiano, que entraría Samuel Cellere, y de ADN, Gema Dueñas, John Polanco también, ¿no? Y bueno, también tenemos las curules de las 3 circunscripciones del exterior y bueno, el patrón se repite, ADN y la alianza RC y Reto dividieron votos y también se reparten estos escaños, por lo que tendríamos uno de ADN, María del Carmen Carrasco en Latinoamérica, África y el Caribe, y de la RC Reto, Eliana Correa de Latinoamérica, África y el Caribe. Así es, de Canadá y Estados Unidos, Johnny Tamayo de ADN, Mónica Palacios de la Revolución Ciudadana y nuevamente de Europa, Asia y Oceanía, un asambleísta de ADN y un asambleísta de la Revolución Ciudadana. Acá tenemos las otras páginas de lo que contempla también la Asamblea Nacional y pues nos habíamos quedado también en Esmeraldas, 2 asambleístas de Revolución Ciudadana. En Galápagos tenemos ADN, entraría Milton Aguas, y de la Revolución Ciudadana Jesús David Arias. En Guayas hay varias circunscripciones también, tenemos a una de las gemelas Jaramillo, que entra también en Guayas, y aquí Gaby, en esta página le seguimos pues revisando también, Paola Jaramillo de ADN, Isaac Vladimir Solano y José Chamba también de ADN, Roberto Cuero entra también por la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño y Ana Belén Yela, mientras que en la circunscripción de Guayas 2, pues también tenemos 3 asambleístas de ADN, tenemos 3 asambleístas de la Revolución Ciudadana. En Guayas 3, 3 asambleístas de ADN, entra Ferdinand Álvarez, que pues antes era asambleísta de la Revolución Ciudadana, y la otra gemela Jaramillo, Lucía Jaramillo y Naila Victoria Quintana.
mientras que también 3 asambleístas de la Revolución Ciudadana, Nuria Susana Butiña, Alejandro Vanegas, Sandra Figueroa. En Guayas 4, ahí tenemos también 2 ADN y 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana, según pues la información que tenemos en nuestra página web. Es decir, así más o menos está distribuido este cuadro con los asambleístas que han ingresado de las distintas tiendas políticas, que la mayoría son ADN y Revolución Ciudadana, como bien lo estábamos mencionando. En Imbabura tenemos un ADN y 2 asambleístas de la Revolución Ciudadana. Así es, en Loja también tenemos a 4, son 2 ADN, 2 Revolución Ciudadana. En Los Ríos tenemos a 5 asambleístas, 2 ADN, 3 de la Revolución Ciudadana. En Manabí también son varios, ¿no?, asambleístas, de Manabí 1, 2 de ADN, de Manabí 1, 3 de la RC. De Manabí 2 son 2 de ADN y también son 3 de Revolución Ciudadana, Sí Podemos. En Morona, Santiago, tenemos 1 de Pachacutic, 1 de Gente Buena Unida y también 1 de la RC Alianza Reto. Mientras que en Napo tenemos a Edmundo Cerda de Pachacutic, Ana Belén Tapia de ADN, Nubia Rocío Vega de ADN y 2 asambleístas de la Revolución Ciudadana, Guillermo Báez y Mariuxi Sánchez. Esto en Orellana, ¿no? Y vamos a Pastaza. También tenemos de Unidos por el Progreso 1, de ADN Semilla también 1 y ya pasamos a Pichincha. Aquí tenemos Pichincha 1, bueno, aquí nos dice 1 de ADN, pero son 3 de ADN en Pichincha 1. En Revolución Ciudadana Retos son 2 de Pichincha 1, Pichincha 2 son 3 de ADN y 2 de la RC. De Pichincha 3 son 3 de ADN y 2 de la RC. Para el resto de Pichincha tenemos 1 de Pachacutic, 2 de ADN, 1 de la RC. Y de aquí ya pasamos hacia Santa Elena, que es 1 de ADN, 1 de Alianza Únete Santa Elena y de la RC tenemos 4 curules. Así es. 2 curules, perdón. Sí, Santo Domingo, ¿no? Tenemos 2 de Revolución Ciudadana y 2 de ADN. En Sucumbíos tenemos de ADN 1 y 2 de Revolución Ciudadana, 1 de ADN, un asambleísta de Revolución Ciudadana y 1 de Acuerdo Ciudadano. Y en Tungurahua, pues, tenemos también un asambleísta de Revolución Ciudadana, de ADN tenemos 1, 2 de ADN, 2 de ADN de 1 de Pachacutic. En Tungurahua tenemos también 1 de la RC y en Zamora Chinchipe tenemos 1 de ADN y 1 de la RC. Está completamente repartido los curules de la asamblea, es lo que estamos viendo por el momento, pero como habíamos mencionado son todavía estos datos preliminares, puesto que todavía no termina el conteo. Se han publicado ya estos resultados que no son los finales y bueno, mencionábamos, ¿no? La RC alcanzaría 66 legisladores, mientras que ADN tendría también 67, por ahí, es una diferencia todavía. Y habrá, entiendo, impugnación de actas también. Ayer la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ya alertaba que existen cerca de 2.614 actas con inconsistencias y denunció además que han existido anomalías durante el proceso de escrutinio tras las elecciones generales del 2025, ¿no? ¿Qué mencionó González? Pues tenemos cerca de 2.614 actas con inconsistencias. Según nuestros reportes, hemos tenido que enfrentar que nos cierren las puertas de los recintos, que miembros de la fuerza pública no dejen ingresar a nuestros delegados ni a nuestros veedores, que les pidan el reconteo y el reconteo de actas. Esto lo mencionó el día de ayer y también recalcó que existieron anomalías y ejemplificó con Manabí, donde según ella el proceso de escáner se detenía o se dañaba, que el internet incluso se caía o no se realizaban los debidos respaldos. Estamos a 0.48 de diferencia, decía el día de ayer, hoy es 0.20, ¿no? Así es. Si solventamos las inconsistencias de las actas, que representan 990,000 votos en Guayas, y si solucionamos las anomalías en Manabí, Guayas, lo más seguro es que Revolución Ciudadana quede primera en estos comicios, aseguró, y añadió que en el caso de Manabí es el propio Consejo Nacional Electoral el que indica que existe el 8% de inconsistencias. Según González sería mucho más. Y también mencionó que desconfían del CNE, que también
también lo ha mencionado durante todo este tiempo de campaña, que dijo también, tenemos una presidenta que es una jefa de campaña del gobierno del presidente Daniel Noboa, e indicó que seguirán insistiendo en esta revisión y en la solución de las actas rezagadas, estas actas con inconsistencias, tanto en Esmeraldas, en Manabí y en Guayas. Esas son las actas con novedades según el CNE. Bueno, ellos mencionan, ¿no?, que todavía quedan estas actas con novedad, así lo ponen, si ustedes ven en la página web o en la plataforma, se encuentra en la parte de abajo, actas con novedad, y todavía existen por provincia novedades. Así es, ellos hablan de Pichincha, 4.91% de actas con novedad, Chimborazo 4.98%, Galápagos 5.60%, Manabí 6.35%, Azuay igual un 6%, Pastaza más o menos lo mismo, en Tungurahua 6.58%, El Oro, Guayas 7.35%, ahí es como que lo más alto, Sucumbíos igual, y Esmeraldas 12.87%, es altísimas las inconsistencias en Esmeraldas, ¿no? Entonces, pues nada más para tomarlo en cuenta, considerarlo, todavía pueden variar un poquito los resultados, entenderíamos, y todavía no es tan definido en ese empate técnico quién llegó en primer lugar, pero lo que sí está pues dicho por parte de las autoridades, en este caso de Quito, el alcalde Pavel Muñoz ha instado a las organizaciones políticas a retirar la propaganda electoral en un plazo de 10 días tras concluir el proceso electoral. Pues esto está en la normativa municipal, que es que, bueno, prohíbe la colocación de material publicitario en el espacio público sin autorización, y se indicó que solo un movimiento político solicitó los permisos correspondientes, pero si ustedes han visto y han circulado por toda la ciudad, pues hemos visto de todos los movimientos políticos esta propaganda, ¿no?, electoral. Todas las organizaciones políticas colocaron propaganda donde no debían, sin permisos. Se están emitiendo advertencias, incluso posibles sanciones. Lo más responsable con la ciudad es que lo retiren, ¿no? Esto mencionó el alcalde Pavel Muñoz. Y también Lira Villalba, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, enfatizó que desde este 10 de febrero pues comienzan los 10 días de plazo para retirar esta propaganda. Desde hoy, decía ella, pues levantaremos informes de sanción y exhortaremos a los partidos a cumplir con esta obligación. Las sanciones para quienes incumplan esta normativa van desde 2 hasta 4 salarios básicos unificados, equivalentes a multas entre $940 y $1,880, dependiendo del lugar donde se hayan colocado pues estas publicidades. En zonas patrimoniales y turísticas, las penalizaciones serían más severas. Y bueno, el municipio lo que busca también es evitar ya esta contaminación visual, ¿no?, y recuperar espacios públicos tras la jornada electoral. Las autoridades esperan el cumplimiento voluntario de los partidos políticos para evitar todos estos procesos sancionatorios. Yo me imagino que igual como cuesta poner la propaganda, debe costar retirarla, pero pues así son las reglas de juego, tienen que retirar la propaganda electoral. Y nada más para finalizar un poquito el tema electoral, Claudia Sheinbaum también se pronunció el día de ayer, la presidenta de México, afirmó este lunes 10 de febrero que espera que Ecuador tenga pronto una presidenta tras las elecciones del domingo, en las que el actual presidente Daniel Noboa, la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González, avanzaron a la segunda vuelta, y ahí tenemos las declaraciones pues de Claudia Sheinbaum, que pues hablaba de sus expectativas también en torno a un restablecimiento de relaciones diplomáticas que pues hemos visto también han tenido tensiones en días pasados, porque al presidente ecuatoriano se le ocurrió ponerle 27% de aranceles a los productos que sean importados desde México. Así es que escuchemos a Claudia Sheinbaum. Aprovecho antes de que se me vaya el tiempo para decir que ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A, y se puedan restablecer las relaciones México-Ecuador. Bueno, ya la escuchábamos, ¿no?, a la presidenta de México, que espera que Ecuador tenga una presidenta con A, ¿no? Esas fueron sus declaraciones, y sin duda también hace alusión al tema de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México, que pues claramente se han visto afectadas en estos años, ¿no? Así que eso es lo que también se espera en cuanto a las relaciones diplomáticas internacionales del país, y que bueno, si vimos esta subida de aranceles, que de alguna manera también hay que analizar qué tanto afecta a un país y al otro país, así que son cosas y decisiones que no se pueden tomar a la ligera, sino realmente pensando y considerando qué
qué tantas implicaciones económicas, justamente de relaciones bilaterales, es lo que cuesta a un país y al otro. Yo la verdad es que pensaría que esta decisión que tomó el gobierno ecuatoriano de subirle los aranceles buscaba una respuesta de México subiendo los aranceles también para victimizarse. Sin embargo, pues no se dio, por lo menos hasta el momento, pero también hay que decir que poco después, a través de su cuenta de X, Luisa González reaccionó y dijo: el tiempo de las mujeres ha llegado y Ecuador está listo para este paso histórico. Remarcó la candidata del correísmo tras agradecerle su apoyo a Claudia Sheinbaum. Dijo: trabajaremos por un Ecuador justo, con oportunidades reales y estabilidad. Las relaciones con México serán de respeto y cooperación en beneficio de nuestros pueblos, ¿no? Así es, pero bueno, eso ya lo hemos escuchado. Tenemos que ver también cómo se pronuncian otros gobiernos con relación a esta primera vuelta electoral de nuestro país. También hemos visto pronunciamientos de partidos, organizaciones nacionales también en apoyo hacia uno u otro candidato. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos ya con el reporte de nuestra compañera Evelyn Caiza. Enseguida estamos con ustedes. Estamos de vuelta con más noticias, Gaby. Así es, y bueno, ahora nos vamos hacia la coalición de mujeres, que ellas, comparten estas recomendaciones del Comité de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y una de ellas es ampliar las causales del aborto legal. La Corte tiene 2 demandas de inconstitucionalidad del artículo que penaliza el aborto, y justamente hoy estaban en la Corte, justamente para hablar sobre este tema, y tenemos a nuestra compañera Evelyn Caiza ya en el sitio para ampliarnos más información sobre este tema. ¿Qué tal, compañeras, amigos? Qué gusto saludarles. Así es, esta mañana nos encontramos en la Corte Constitucional, en donde la coalición de mujeres y otros colectivos feministas y de la sociedad civil compartirán ante esta institución las recomendaciones del Comité de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Una de ellas consiste en la despenalización del aborto. Yo ya me encuentro acá con los colectivos feministas para ampliar esta información, específicamente con Lizzy Ernest. Lizzy, muy buenos días, ¿cómo estás? Cuéntanos, esto se realiza en el contexto de las demandas que tiene la Corte por el aborto. Así es, nosotros como Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador presentamos una demanda para eliminar el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal que penaliza el aborto. Entonces, esto se va en contra de lo que dice la Constitución en el artículo 66, numeral 10, que efectivamente está señalando, ¿no?, que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestra reproducción, es decir, cuándo y cuántos hijos tener. Entonces, en ese sentido, nos estamos apoyando ahorita en lo que son las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que está planteando la revisión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo para eliminar todas las restricciones que tiene esta ley y plantear la posibilidad de un aborto sin restricciones. Así es, y ustedes no es la primera vez que asisten acá a la Corte a realizar plantones, a realizar protestas. ¿Cuáles son las respuestas que han recibido de esta institución? ¿Ha habido algún avance o todo sigue igual? Nosotros hemos planteado también algunas demandas en relación a la despenalización, digamos, del aborto y por violación anteriormente, y eso ha significado, ¿no?, que nosotras nos planteemos, ¿no?, con diferentes colectivos, porque han habido muchas demandas de distintos colectivos en relación justamente a la ley de aborto por ¿cómo es? Interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, la Corte tiene mucha presión, seguramente tiene mucha presión en relación a lo que es el poder despachar, digamos, todas las cosas que tiene, y es una cuestión cronológica, eso es lo que nos han dicho. Entonces, todavía no tenemos una respuesta en firme de la Corte Constitucional, pero nosotros estamos pidiendo que haya una actitud mucho más priorizada y célere en relación a estos puntos, ¿no?, que realmente son muy importantes para las mujeres y sobre todo para las niñas y las adolescentes que son víctimas de violación y de abuso sexual. ¿Ustedes sienten que existe retroceso o en este caso, digamos, demora en los procesos que giran en torno al aborto en la Corte Constitucional? Evidentemente nosotros pensamos, ¿no?, que hay una demora que puede significar también un retroceso, porque si cambia la Corte no sabemos cuál va a ser la actitud de la nueva Corte en relación a los temas que estamos planteando. Y esa es nuestra demanda y nuestra demanda de celeridad en lo que es la sentencia de la Corte.
Ok, Lizzy, muchísimas gracias. Vamos a conversar también con Fiorella. Fiorella, buenos días. Cuéntanos, ustedes vienen a emitir estas recomendaciones en el marco de las sentencias también. ¿Qué es lo que se le exige a la Corte y bajo qué argumentos la Corte, digamos, debe despenalizar el aborto y no tener causales en Ecuador? Bueno, muchísimas gracias por este espacio. En primer lugar, el Estado ecuatoriano soberanamente se ha suscrito a diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Según el artículo 417 de nuestra Constitución, los instrumentos de derechos humanos son parte del bloque de constitucionalidad y de ahí viene esta obligación del Estado de aceptar estos dictámenes, recomendaciones y observaciones generales que emiten los diversos comités de derechos humanos de Naciones Unidas, que estos comités llamados órganos de tratados no son más que los órganos que se encargan de vigilar el cumplimiento de estos tratados. Es por ello que de ahí viene esta obligación del Estado ecuatoriano de no verlos como simples sugerencias que el Estado debe aceptar, sino que son recomendaciones obligatorias que el Estado debe acatar porque libremente el Estado ecuatoriano se ha obligado a cumplir estas obligaciones internacionales y no puede excusarse simplemente en su derecho interno para no cumplirlas. ¿Por qué consideras que el Estado ecuatoriano y las instituciones de justicia no acatan esto? Bueno, hay diversos motivos, ¿no? O sea, muchas veces estas recomendaciones de derechos humanos no siempre van con los ideales o con los principios de ciertas personas, pero el derecho no se trata de legislar según lo que nosotros pensamos, sino según lo que la sociedad necesita. O según nuestras creencias, digamos, como es muchas veces el caso de la religión. Exacto, y en este caso no somos nosotras las únicas que necesitamos que este derecho se reconozca por la Corte Constitucional, sino son las miles de niñas y mujeres, y más allá las niñas que están en situación de pobreza y marginadas, las que necesitan que este derecho al aborto sea despenalizado. Así es, ¿cómo está un poco la cifra de niñas, mujeres y adolescentes que están siendo víctimas de esta falta de acción de la Corte? Para las cifras te paso con mi compañera. Por supuesto que sí. Vente, por favor, cuéntanos un poco esto de las cifras de las niñas, adolescentes afectadas por esto. Bueno, comunicarles que cada día al menos 12 niñas en este país de 10 a 14 años han sido embarazadas producto de una violación, no por elección, no por amor, no por el deseo de ser madre, porque no creo que a los 10 o a los 14 años tengas ganas de ser mamá si no tienes ganas de ser niña, de estudiar como niña, de jugar como niña y de graduarte como niña. En ese sentido también sería importante como topar mi realidad como estudiante de medicina, porque estas cifras se vuelven reales cuando vas a las consultas de los hospitales, cuando vas a los quirófanos de los hospitales, te encuentras con estas niñas pariendo producto de una violación. Ahora, en este contexto, nosotros ya tenemos una ley que está aprobada específicamente en caso de violación. Mi pregunta es, solo 43 niñas han tenido acceso al procedimiento como tal. ¿Qué pasó con las 4.822 niñas que quedaron embarazadas producto de una violación? Se les obligó a parir un hijo producto de una violación. Entonces, actualmente, eso fue en el 2023. Extrapolándolo ahora en el 2024, 2025, que no está muy lejos, haciendo referencia a la crisis que está pasando el país, al descuido y al descuido estatal que estamos teniendo de la educación sexual y reproductiva, de la educación como tal. A los y las jóvenes de este país ya no nos conviene tener únicamente una ley de aborto que esté específicamente despenalizada por violación. Ya no es suficiente, ya no abastece, porque este descuido estatal ha hecho que los y las jóvenes vivamos en un estado de pobreza y de precariedad. Así que esta vez le decimos a la Corte Constitucional, no podemos, no nos conformamos, no, esta vez no. Pedimos la despenalización total del aborto porque a los jóvenes no nos abastece, y en este estado de completo descuido por parte del gobierno, estamos viviendo en una total precariedad de educación sexual y reproductiva y de acceso a derechos sexuales y reproductivos. La solución no es la anticoncepción, la solución es poder hablar y abordar de estos temas de manera integral. Como dice la Constitución, la salud es integral. Muchísimas gracias. Bueno, ya es la información que se registra esta mañana desde la Corte Constitucional, donde diferentes colectivos feministas, la coalición de mujeres y colectivos también de la sociedad civil, pues solicitan, ¿no?, a esta institución que se despenalice el aborto, esto por el bien, por la salud, por la vida de miles de niñas y de adolescentes que sufren esto a diario. Es la información que les tenemos. Continúan ustedes con más noticias. Buenos días.
Buenos días, Evelyn, muchísimas gracias por esa información. Y pues ya que hablábamos de niñas también, lo mencionábamos acá con Gaby hoy, también es una fecha para reflexionar, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y muchas veces estas maternidades forzadas, incluso en pues mujeres ya que están tratando de seguir una carrera, resulta también en dejar los sueños, ¿no? Ahí hay datos, según un estudio del 2022, 1 de cada 2 científicas ha declarado haber sufrido acoso sexual en el trabajo. Dice la ONU, necesitamos urgentemente un cambio en la estructura y en la cultura de los lugares de trabajo científicos. A medida que las mujeres avanzan en sus carreras científicas, la brecha de género se acentúa. En las estructuras de gestión, en la investigación, la proporción de mujeres en puestos directivos sigue desproporcionadamente baja. ¿Pero qué busca este 2025? Pues es el 10º aniversario de este día, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y bueno, también el 30º de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que son 2 grandes hitos, ¿no?, en este fomento mundial en la igualdad de género y la emancipación de la mujer, y esta igualdad de género, ¿no?, en el ámbito de las ciencias es crucial para construir un futuro mejor para todas las personas. Sin embargo, mujeres y niñas siguen enfrentándose a estas barreras, a estos prejuicios sistemáticos a la hora de emprender carreras científicas, puesto que sí hemos escuchado que es como, no, ustedes no sirven para esas carreras, ustedes no pueden ir a estudiar eso, estudien otra cosa. Es lo que justamente buscamos ya erradicar en días como hoy. Exactamente, porque es que cerrar esa brecha de género en la ciencia requiere derribar también estos estereotipos y promover modelos de conducta que inspiren a las niñas, apoyar el avance de las mujeres a través de programas específicos y fomentar entornos inclusivos mediante políticas y medidas que promuevan la inclusión, la diversidad y la equidad. Y nosotros, antes de terminar, nada más queríamos repasar esta noticia. El gobierno nacional está adeudando más de $20 millones a la provincia de Pichincha. Sí, bueno, esto afecta a pago a jubilados, proveedores de ejecución de proyectos de desarrollo y cuidado de la vida también. Esto lo indicó ayer la prefectura de Pichincha a través de un comunicado, y también resalta que el monto corresponde al modelo de equidad territorial con $18,5 millones. Esto incluye el 40% de la cuota de noviembre 2024 y también las cuotas completas de diciembre 2024 y de enero 2025. Y también hay un convenio FINGAD, es decir, los recursos justificados en noviembre de 2023 aún no son desembolsados. Además, a la devolución del IVA, o sea, los valores reconocidos por el SRI 2020-2021, pero no transferidos a la prefectura. La institución lamenta que ello pues ha incidido en las obligaciones externas e internas de la prefectura, entre ellos la falta de pago a exfuncionarios que accedieron a su jubilación o retiro voluntario en 2024 y otras obligaciones pendientes con proveedores, y asegura que la deuda acumulada asciende a $4.8 millones. Por lo tanto, exigen al gobierno la inmediata transferencia de los recursos adeudados, porque están afectando la dinámica de trabajo de los GATS, de las prefecturas y también de las pequeñas economías que dependen del pago a proveedores. Así es, bueno, el CONGOPE también se pronunció, también el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, así que bueno, ya es el llamado, ¿no?, al gobierno a cancelar estos valores adeudados, que en efecto está afectando también al desarrollo de los GATS, ¿no?, que se han visto, ¿no?, en la obligación de cubrir incluso otros gastos que el gobierno nacional no ha podido a lo largo de este tiempo y que ellos han tenido que hacerlo, como en el tema de seguridad. Nos despedimos con esto, amigos, amigas, un abrazo fuerte para ustedes. Ya está el abuelito, estaba el Patito Pinos también hace un ratito, está Vitan Bustamante también en nuestra transmisión. Todo el equipo de Radio Pichincha les dice gracias por siempre estar ahí, por su fiel sintonía. Hasta el día de mañana.